a que el hombre adquiere la total madurez en cuanto a esencia del espíritu. La esencia del espíritu es, por consiguiente, formalmente, la libertad, la negatividad absoluta del concepto como unidad con sí. Según esta determinación formal, el espíritu puede abstraer de toda cosa exterior y hasta de su propia exterioridad, de su existencia, puede soportar la negación de su inmediatividad individual, el dolor infinito. El dolor infinito de los sujetos es la historia. Puede mantenerse afirmativo en esta negatividad y ser idéntico por sí. Esta posibilidad es su universalidad abstracta por sí y en sí. Como ustedes pueden ver, de ahí parte Marx, del pensamiento de Hegel. Luego vinieron las críticas a Hegel a través de Feuerbach. Feuerbach fue un hegeliano de izquierda. Yo traje todo esto para, en vez de traer la computadora, preferí, y no es al margen suyo, preferí traer mejor. Es mejor los libros, es la primera vez que yo veo el libro de Hegel. Así. Lo he buscado y no aparece. Ya algunos estudiantes lo dicen. Ludwig Feuerbach escribió 2 ensayos hegelianos de izquierda. Ya estábamos en la década del 40 del siglo XIX. Ya Hegel había fallecido. Y esos son 2 pequeños libros. El primero es La filosofía del porvenir. Y el segundo es Crítica de la filosofía de Hegel. Crítica de la filosofía de Hegel de 1839. Ya Hegel había muerto en el 1831 de cólera en Berlín. Este texto fue muy importante y dice el presentador: el interés de este libro consiste en presentar 2 ejemplos específicos de la filosofía de Feuerbach: la filosofía del porvenir, escrito posteriormente a su obra clásica La esencia del cristianismo. Esa es la obra clásica de Feuerbach, una obra fundamental para el análisis del cristianismo, igual que la obra de Kautsky, que se llama la obra de Kautsky, también no dice esencia, tiene otro nombre. Creo que es Cuestiones e Historia del Cristianismo, de Kautsky. Como ustedes saben, Kautsky ya está escribiendo en el siglo XIX, al final, en Viena, es austríaco. Ya forma parte de la socialdemocracia mundial, pero se ocupó de ese tema, está ahí ese tema, y contiene una crítica fundamental a Feuerbach. Dice: la esencia del cristianismo de Feuerbach, y que constituye una magistral crítica a la filosofía especulativa y crítica de la filosofía de Hegel, parecida en su tiempo con el título Contribución a la crítica de la filosofía de Hegel, donde demuestra con toda claridad que el espíritu absoluto de Hegel es el espíritu finito, humano, abstraído y separado del hombre. Esa es la crítica de Feuerbach a Hegel. Esta crítica fue tomada naturalmente por Marx y Engels en su libro pequeño Manuscritos económicos filosóficos, de 1844. Todavía en esa época el marxismo no estaba estructurado, porque comienza a estructurarse como tal con el Capital. En 1857, precedido de libros ya que orientan hacia la investigación del Capital, es que Marx inicia su obra, que duró 20 años trabajando el Capital, de 1857 casi hasta unos 2 o 3 años antes de su muerte, en el 1887. Prácticamente esa obra le costó
sumergirse en el mundo intelectual más de 30 años. Esos 30 años fue que se elaboró el Capital en una forma embrionaria, luego se hizo una segunda edición, luego una tercera en Francia, y el Capital así fue madurando hasta llegar a un punto en el cual el mismo Marx lo dio por terminado. Y dice en el prólogo, la primera edición, en el prólogo, la primera edición fue en alemán, del año 1872. En su primero y segundo prólogo es donde él plantea el problema de la metodología, es decir, de su separación de Hegel y la fundación de un pensamiento totalmente crítico y autónomo. Dice Marx que su método estaba basado en una negación radical de la filosofía de Hegel. Hegel, Marx distinguió en Hegel dos partes. El sistema de Hegel, que está contenido en la enciclopedia, que está el sistema de Hegel, filosofía de la lógica del pensamiento, filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu. Es decir, que la historia va evolucionando de tal forma que se supera la naturaleza y se convierte en naturaleza exterior y luego entra en el mundo del espíritu, que es ya el mundo en el cual la humanidad llega a su fase más alta de desarrollo. En el prólogo a la segunda edición, él establece su método. Él establece su método de esta manera. Dice que su método consiste en mirar con la cabeza para arriba, con los pies para arriba y la cabeza para abajo, el método de Hegel. Quisiera leerlo con sus propias palabras. Un poquito ahora. Donde él explica su método. Bueno, yo lo tengo subrayado, entonces estoy buscando por el subrayado. Ok. Es que está más adelante. Aquí está. Consideraré, dice Marx, el sistema de la economía burguesa en la siguiente secuencia: el capital, la propiedad de la tierra, el trabajo asalariado, el Estado, el comercio exterior, el mercado mundial.
Para los tres primeros investigaré las condiciones económicas de vida de las tres grandes clases en las que se divide la sociedad. En la que se divide la sociedad burguesa moderna. La relación entre los otros tres rubros salta a la vista. La primera sección del primer libro, que trata del capital, consta de los siguientes capítulos. Esa es la primera sección del capital. La mercancía. 2. El dinero o la circulación simple. 3. El capital en general. Los dos primeros capítulos constituyen el contenido del presente fascículo. Todo el material se halla ante mí en la forma de monografías escritas en periodos muy distanciados entre sí y destinadas a mi propia comprensión del asunto, pero no a su edición, y cuya elaboración coherente según el plan indicado habrá de depender de las circunstancias externas. Ok. El prólogo a la primera edición del Capital. Estoy un poco perdido con los prólogos, son 4.